funciona. El Ministerio Público tiene deficiencias, no tiene fiscalías especializadas y el Poder Judicial tampoco tiene juzgados especializados y lo que dicen es que no hay asignación de presupuestos para esos casos. Los gobiernos regionales y los gobiernos locales no ven el problema de seguridad como un problema sobre el cual tienen que tratar y simple y sencillamente si conforman las oficinas de seguridad en sus respectivas jurisdicciones lo hacen porque hay un temor a una norma que se ha sacado que podría hacer que se les suspenda. En Lima tenemos una realidad sui generis, porque en Lima tenemos un gobierno regional de Lima Provincias, un gobierno regional del Callao, pero tenemos un alcalde provincial. Y entre ellos se están peleando porque también los alcaldes distritales quieren trabajar en sus respectivas jurisdicciones y han conformado por encima del alcalde provincial las mancomunidades de alcaldes distritales y pretenden trabajar con serenazgo y policía que no coordina. Y tenemos un problema de descoordinación terrible. La siguiente, por favor. El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que es la entidad de más alto nivel en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, no asume el rol que le corresponde. Sus decisiones debieran ser vinculantes, pero no lo hacen. Los comités regionales y provinciales y distritales en realidad no funcionan, ¿no? La ley 27933, que es el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, disponía que en 120 días debiera legislarse y elaborarse un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Esa ley es del 2003. ¿Sabe cuándo se hizo el primer Plan Nacional de Seguridad Ciudadana? Del 2003. La ley decía 120 días. Se hizo el 2012 y se hizo mal. Tan mal que ese Plan Nacional de Seguridad Ciudadana del 2012 al 2016, la propia Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana lo tuvo que rehacer el 2013 para hacer el Plan Nacional del 2013 al 2018. Y sigue siendo malo el plan. No critico la buena voluntad de los que trabajan en la Secretaría Técnica, porque ellos han tratado de buscarle solución frente a un problema de que no se hacía el Plan Nacional, entonces cada cosa iba a la deriva. Y es que este plan, este sistema ha sido creado, ¿por qué? Porque en su momento, el año 2001 y 2002, los sistemas de inteligencia le avisamos a los estamentos políticos, la solución del problema de la seguridad ciudadana no es una solución que va por la policía únicamente, es una solución multisectorial y las decisiones tienen que tomarse de manera multisectorial, pero todos tienen que vivir el partido porque si no estamos perdidos, pero lamentablemente estamos en esto. Y en ese Plan Nacional de Seguridad Ciudadana se le está otorgando posibilidades de trabajar a cada uno y ninguno trabaja y no hay coordinación correcta. Encima, este plan no tiene el insumo de una apreciación de la inteligencia de carácter estratégico o de carácter prospectivo. ¿Cómo puedes, frente a un cáncer que te causa dolor, pretender curarla solamente otorgándole antalgina? Oye, tú tienes que establecer cuál es la causa que está generando el dolor. Si es un proceso infeccioso, si es un proceso de una tumoración cancerígena, para ver si te van a poder hacer el tratamiento de rayos o qué sé yo. Pero tienes que saber la causa. El Plan Nacional no establece las causas, no establece un diagnóstico sobre las causas. La siguiente, por favor. Y sobre esto tenemos distritos que existen con una gran población sin comisarías. Y hay otros distritos que tienen comisarías con 4 efectivos, ¿no? Hay pueblos jóvenes con una población extraordinariamente grande que no tienen comisaría y tampoco tienen presencia del Estado. Las juntas vecinales que han sido creadas trabajan simple y sencillamente sin capacitación, sin nivel de coordinación, no tienen quien los guíe, entonces no pueden hacer un trabajo eficiente. No existe un compromiso de las autoridades políticas para confrontar el fenómeno. Siguiente. Los aspectos de la planificación para el diagnóstico debieran ser elaborados por el Sistema de Inteligencia Nacional. En nuestro Sistema de Inteligencia Nacional tenemos 2 organismos que pudieran proporcionar la inteligencia estratégica o la inteligencia prospectiva. La estratégica porque te dice cuáles son tus fortalezas y tus debilidades y cuáles son las oportunidades y los riesgos para trabajar. Y la prospectiva porque en función de esas oportunidades y los riesgos y las debilidades que pudieran analizarse, se pueden construir escenarios positivos en el futuro. Y eso no se da, pero debiera darse. La siguiente. Esto nos permite llegar a una conclusión, y discúlpeme que haya corrido tanto, pero el tema es demasiado amplio, he tenido que correr mucho. Espero que haya podido ser claro en mi posición. La conclusión es que el problema de la inseguridad ciudadana requiere de una atención prioritaria del Estado, con actuación multisectorial a través del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. La recomendación es que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana debe asumir el rol que le corresponde dentro del Sistema Nacional, emitiendo resoluciones que sean vinculantes y exigiendo a los participantes que cumplan el rol que les corresponde. Otra conclusión que me permito señalar es que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana no tiene diagnóstico ni sustento técnico para ser viable.
no se ha empleado inteligencia estratégica y o prospectiva como insumo para la solución del problema. La recomendación es que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y la adopción de las políticas y las acciones respondan a un diagnóstico estratégico y prospectivo proporcionado por el Sistema de Inteligencia Nacional. La siguiente. La tercera conclusión es que la actuación del crimen organizado viene alcanzando niveles alarmantes, principalmente en el tráfico ilícito de drogas, en la corrupción, en la trata de personas, en el terrorismo, en los secuestros y en las extorsiones. Coyuntura que se agrava por la ausencia de especialización en la Policía Nacional del Perú. Se hace necesario, es la recomendación, la creación de una moderna fuerza policial al estilo FBI, como acontece en otros países. En este momento se ha creado un FBI en Inglaterra, pese a la existencia de la Scotland Yard. Se ha creado un organismo tipo FBI en México, porque ya no soportan la criminalidad como la que se está viviendo. Y a Dios gracias, hoy lo ha anunciado la congresista Marisol Pérez Tello, ha presentado el día de ayer un proyecto de ley y ojalá esto sea realidad. La cuarta conclusión, la solución del problema es de naturaleza compleja, con políticas y acciones a corto, mediano y largo plazo. La recomendación es que mientras se implementen esos planes de corto, mediano y largo plazo, deben ponerse en práctica acciones de emergencia con mecanismos de control por resultados, porque no se puede estar esperando a que los planes empiecen a funcionar después de mucho tiempo. Tienen que empezar a trabajarse ya. Y finalmente, algunas normas vigentes son contradictorias o irreales, creando condiciones de anomia. Las normas deben responder al interés nacional. Urge la necesidad de revisarlas. Debe haber un equilibrio cuando el administrador de justicia cumpla con sus funciones entre lo que es el derecho al debido proceso y la seguridad que reclama toda la ciudadanía. La siguiente. Muchas gracias. Muy gentil. Agradecemos la interesante exposición del señor general de la Policía Nacional, Jorge Washington Cárdenas Sáenz. Seguidamente, las personas que deseen hacer una pregunta al distinguido expositor pueden levantar la mano para que se les entregue el micro inalámbrico. ¿Alguna pregunta con respecto a la exposición diagnóstico criminológico de la seguridad ciudadana en el Perú? Por favor. Buenos días. Les habla el ciudadano Clodomiro Díaz Marín, sufragante. Una extraordinaria exposición la que ha hecho el general Cárdenas. Sin embargo, en todas las causas que ha previsto, me parece que debiera enfatizarse una, la corrupción. Según el Banco Mundial, a países tan corruptos como el Perú, les cuesta el fenómeno de la corrupción institucionalizada aproximadamente el 6% de su Producto Bruto Interno. ¿Cuál es el Producto Bruto Interno del Perú? 220.000 millones de dólares, grosso modo. ¿Cuánto es el 6%? 13.200 millones de dólares. Eso le cuesta a la corrupción impune al Perú. Y en esos 13.200 millones de dólares que todos los años desaparecen en bolsillos privados, 13.200 millones de dólares de propiedad de todos los peruanos, se encuentra la principal causa del cáncer que adolece el país. Cuando en la década más nefasta para el Perú en materia de su seguridad interna, la década en que Sendero Luminoso devastó nuestra patria, la causa que esgrimía Sendero para insurgir fue la corrupción, y no hemos aprendido la lección, ni remotamente. Antes bien, el hecho de que un grupo de investigadores, de miembros de la Policía de Investigaciones, que comprendimos perfectamente el problema, hubiéramos generado la organización para destruir al monstruo, significó que a partir de ese trabajo se instituyeran gobiernos más corruptos todavía. Me refiero a la década del 90. Porque no aprendimos la lección. Y si no terminamos de entender que la corrupción estructural
la corrupción macroeconómica, la que se gesta donde la policía no puede intervenir, tampoco el Ministerio Público, mucho menos el Poder Judicial, es la gran responsable de la tragedia nacional, definitivamente avanzaremos muy poco. Le agradeceremos formular su pregunta, si Bien, puede ser preciso, bien. por favor. Bien, bien. Sí, es que hay momentos, mi estimado colega, en que la precisión es un pecado. Bien. Simplemente para culminar, siendo que la corrupción es una de las causas primordiales de la tragedia del Perú, no solo en materia de seguridad ciudadana, en materia de salud, en materia de educación, en materia de todas las taras ancestrales. ¿Qué hacer? Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin, se hizo esa pregunta en 1918. ¿Qué hacer? Y se armó la gran revolución rusa. Ahora no se trata obviamente de armar revoluciones, ni en el Perú ni en un país tan corrupto como él, en el mundo. Se trata de generar hiperevoluciones. ¿A partir de qué? A partir obviamente de la ciencia y la tecnología, y a partir de la investigación. Pero no se permitirá la creación, como no se permitió la persistencia de la Policía Investigativa del Perú, mientras los ciudadanos, por eso hablo a título de ciudadano, no entendamos que el poder que delegamos tiene que delegarse en seres honestos, en seres limpios, que los hay en el Perú. Y entonces es en el poder del ciudadano en quien reposa la gran responsabilidad de que el Perú cambie. Sin embargo, en el camino debemos felicitar la labor de una dama integral, la dama de la justicia, la hemos llamado quienes hemos estado trabajando con ella, la doctora Marisol Pérez Tello, quien ha gestado lo que pudiera ser una de la simiente de la alternativa de solución a este problema, que es el proyecto de la unidad contra el crimen organizado. Y debemos tomar conciencia para generar en el país opinión pública a favor de este proyecto, porque únicamente así será aprobado, porque las grandes fuerzas que se van a oponer son las fuerzas de corrupción que están insertas, pues, en todos los poderes, incluido este. Me refiero, obviamente, al legislativo. Y ni qué decir del Poder Judicial y lo demás. Bien, la intervención era más que nada una propuesta. Eso es, he acabado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Siguiente pregunta. Por favor, si puede ser preciso, tiene un minuto para formularla, señor dispositor. Muchas gracias. Mi general, felicitarlo por su exposición, pero usted tocó un punto. Vemos con mucha preocupación la creación de escuelas a nivel nacional, si se puede decir escuelas, donde la gente que ingresa no está bien capacitada para combatir al crimen organizado. ¿Qué podemos hacer ante este problema? Disculpe, Javier, habló algo de las escuelas, le agradecería repetir la pregunta. Y está graduando personal que no está capacitado para combatir la delincuencia. Estamos hablando de casi 24 escuelas a nivel nacional, donde no reciben la instrucción y la doctrina necesaria. ¿Qué me puede decir al respecto? Gracias. Efectivamente, señor Mesías, lo hemos señalado en el momento de la exposición. Es muy difícil, muy complicado tener catedráticos de nivel que formen a policías que tienen la responsabilidad de confrontar la actividad delictiva en el país, instructores. Y esto demanda un gasto extraordinariamente elevado al Estado. No contamos con la infraestructura aparente. Una escuela necesita equiparse convenientemente y las 27 escuelas no están equipadas de esta manera. Esa no es la alternativa de solución. De repente es posible, fuese mejor reducirla a un porcentaje de unas 10 escuelas en el mejor de los casos, pero que estén adecuadamente equipadas, que tengan una infraestructura aparente, que tengan instructores de primer nivel, que tengan catedráticos de primer nivel y que tengan la oportunidad de sacar tal vez mejores formaciones.
es una debilidad muy grande que es la que hemos puesto y creo que confirmo lo que usted señala. Siguiente pregunta. Tiene un minuto para formularla. Muchas gracias. El que habla es José Aliaga Rojas. El problema de nuestro país son dos. Del 80 al 95 tenemos el problema del terrorismo. Ahora nuestro problema es la corrupción, señores. Gracias. Gracias. Siguiente Muy pregunta. amable. No he visto una pregunta. Si alguien pudiera hacer una pregunta. ¿Sí? General, buenos días. Yo tengo una consulta. En su exposición usted mencionó el tema de la educación como una causa de este problema. Con todo el respeto para esta audiencia, veo que el promedio de edad es bastante alto. ¿Qué se ha hecho para evaluar el desinterés de los jóvenes, que es lo que yo veo, en ver este tema? Gente de 20 años que está saliendo de la universidad y a los cuales yo creo que no les interesa mucho este tema, ¿no? ¿Qué propuesta usted daría al respecto? Gracias. La pregunta es por demás interesante. Efectivamente, uno de los problemas más terribles que afronta nuestra sociedad es el descuido en el aspecto educativo. No se está teniendo énfasis en la educación. La tendencia de la gran cantidad de ciudadanos peruanos para educar a sus hijos es ir a buscar colegios particulares, porque los estatales no significan garantía de una adecuada educación. Independientemente de ello, que es necesario mejorar y empezar a sembrar valores, lo que se tiene que hacer es que ese Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana funcione en su verdadera dimensión. Si ese Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana pudiera funcionar en su verdadera dimensión, debiera sopesar que dentro de sus integrantes está el ministro de Economía, dentro de sus integrantes está el ministro del Interior, y entonces dentro de sus integrantes está el ministro de Educación y lo de Economía. Entonces sería posible elaborar un plan de acercamiento a las futuras generaciones del país para ir inculcándoles, en primer lugar, un respeto extraordinario por la policía. En segundo lugar, un trabajo mucho más sostenido para cimentar los valores que son necesarios desde los aspectos éticos y morales. En tercer lugar, hacerles conocer de lo difícil y crítico que debe ser el inmiscuirse en actividades delictivas que son totalmente perjudiciales. Y eso es factible llevarlo a cabo y ni siquiera es demasiado oneroso. ¿Por qué? Porque existen unidades de gestión educativa local, existen direcciones regionales a nivel nacional y existen unidades policiales a nivel nacional. Simple y sencillamente es utilizar los recursos con los que se cuentan para tener un acercamiento. Y ahí tendría que diseñarse un acercamiento no solamente en la instancia escolar, como bien lo ha señalado al momento de hacer la pregunta, sino que estas también se manifiesten a nivel de universidades, porque hay una ausencia total de las fuerzas del orden y de las instituciones legalmente establecidas en las universidades, donde muchas veces quienes hemos asistido a las aulas universitarias tenemos oportunidad de expresar ideas, pero vemos que la presencia del Estado es totalmente nula. Es una preocupación fuerte y es necesario superarla a través de la actuación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Gracias. Mi general, primeramente para felicitarles por su brillante exposición. Soy Merlín Ruiz Ramírez, procedente de la Guardia Civil del Perú. Mi general, usted sabe que la salud dice que se combate con la prevención. Y hay un eslogan que dice, más vale prevenir que curar. Considero, en materia de seguridad ciudadana, que tenemos que combatir también desde la prevención. Mi general, hace un momento usted hizo algunas referencias con respecto a esa prevención. El que me antecedió preguntó sobre los cursos que se deben dar en los centros escolares. Mi general, usted, a su modesto parecer, ¿qué consideraría importante o qué mecanismos existen para tener una prevención en lo que es seguridad ciudadana? Y eso nace desde los valores que se debe cultivar en el hogar, en los centros de estudio y en los profesionales
Gracias, señor. Muchas gracias, señor Flores. Su pregunta es muy valiosa porque permite hacer una precisión. Efectivamente, ningún analista en el mundo podría quitarle la ubicación que tiene la prevención en el contexto del trabajo de la seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque es preferible prevenir antes que lamentar. Por eso es muy lógico lo que voy a señalar en estos momentos. A mí no me interesaría que capturen al que robó mi casa. Me gustaría más que no me roben. Y eso solamente se consigue con prevención. ¿A quién le gustaría que capturen al asesino de un familiar? Lo más importante sería que no lo maten. La prevención es extraordinariamente importante, pero tenemos que ser conscientes de que teniendo que trabajar en prevención y teniendo que trabajar en materia de educación preventiva para poder sanear nuestra sociedad, también tenemos que ser sinceros en reconocer que no existe un solo país en el mundo que haya logrado tener la prevención de manera ideal, porque las fuerzas del mal siempre vencen a la capacidad preventiva que tiene el Estado a través de sus instituciones. Y es por eso que un Estado como el norteamericano surge más allá de la capacidad preventiva que tienen con las unidades policiales